Regístrate en el canal Señora Hermosa. Svetlana se alegró mucho al saber que su marido les había comprado un viaje al mar. Eran sus primeras vacaciones familiares. Antes de eso, nunca había estado en el mar y esperaba que fuera la semana más feliz de su vida. Pero entonces la niña ni siquiera se dio cuenta del programa de espectáculos que le había preparado su marido. Hacía un clima maravilloso fuera de la ventana. Los sonidos de las gaviotas eran amortiguados por el ruido de las olas de la orilla del mar, y la ligera brisa agitaba lentamente las cortinas de la habitación. El sol casi se ponía en el horizonte y parecía como si el mar se hubiera vuelto rosado. La playa estaba casi vacía, pero entonces aparecieron los enamorados, quienes caminaban lentamente por la orilla. Sveta miró por la ventana y lloró. Era su primera noche en el mar. El marido daba vueltas cerca del espejo. Todavía no pudo atar el empate. Iba a una cita con su amante y no lo ocultó. Sveta, para no escuchar más esto, susurró enojado el hombre. Mírela, todavía cree que tiene derecho a presentar reclamaciones. Sí, di gracias por haberte traído aquí. La chica del pueblo nunca ha ido a ningún otro lugar de su pueblo en su vida. Eres una perra. Está bien, lo siento. Respondió en voz baja Sveta, sonriendo. Lo mismo. No necesito hacer un escándalo aquí. Pronto volverás al basurero donde te recogí. Tienes que besarme las manos y los pies que no te soporto. ¿Dónde y por qué voy es mi asunto personal? No debería molestarte. Sveta, vendré por la mañana. Finalmente, después de ocuparse de la corbata, el hombre dijo, vamos, deja de lloriquear o se te enrojecerán los ojos. Si hacemos una gira por la mañana, ¿qué dirá la gente de ti? Estarás tan asustado como un apicultor. Me avergonzaré de caminar contigo. Así que si quieres un programa cultural, cálmate y vete a dormir. Y mañana, si es así, te complaceré. Vayamos a ver las atracciones locales. ¿Qué estás haciendo, para nada en el mar o algo así? Después de estas palabras, la esposa se miró nuevamente al espejo y salió de la habitación. La luz se apagó por la ventana y lentamente se sentó en la cama. Se sentía como un perro doméstico, del que solo necesitaba guardar silencio y obedecer las órdenes de su dueño. La niña hundió la cara en la almohada y lloró amargamente. Nació en un pequeño pueblo donde la principal industria era el procesamiento de la madera. Sus padres la abandonaron cuando aún era muy pequeña. Un día, la madre y el padre se fueron a trabajar, dejando a la hija de la abuela. Y por eso no volvieron de allí. ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde están? La niña no lo sabía hasta ahora. Nunca se contactaron durante todos los años. La abuela Lidia Petrovna era una mujer bastante estricta. No se bañó en amor y ternura, pero para decir que la abuela la trataba mal. Era imposible. Antes del 10º aniversario, murió la abuela de la niña. Para ella esto se convirtió en una gran tristeza, porque ahora está completamente sola en este mundo. Apenas terminó la escuela, se enfrentó a problemas que no eran infantiles. Tenía que encontrar un trabajo para ganarse la vida, y era muy difícil hacerlo sin educación en un pueblo pequeño. Además, la antigua casa en la que vivía con su abuela se encontraba en un estado lamentable. Ella entendió que si él ingresaba en la sala de emergencias, ella se quedaría sin hogar. La niña era suficiente para cualquier trabajo, trabajando casi sin día libre durante horas al día. Su trabajo principal era ser camarera en la cantina, y por las noches. También trabajó como limpiadora en el departamento de un banco local. Semyon vino a la ciudad por trabajo. Su empresa se dedicaba a la fabricación de madera y envió al chico a negociar con un empresario local. Después de cerrar un trato exitoso, decidió tomar un refrigerio. Fue a la cantina. Los lugareños dicen que este es el mejor restaurante que tienen. Semyon, por supuesto, está acostumbrado a cenar en restaurantes. O al menos una cafetería, pero no había muchas opciones. Como era de esperar, la cocina local dejó desear lo mejor y el servicio no estuvo a la altura. Aunque la camarera intentó hacerle un poco más cómoda su estancia allí. Esta camarera resultó ser Sveta.
Ese día tuvo la suerte de servir la mesa de Semyon. El hombre inmediatamente prestó atención a lo bajo y obediente. Él hizo todas las afirmaciones que pudo y ella guardó silencio, de pie con la cabeza gacha y poniendo infinitas excusas. Entonces, al irse, le dejó unas bonitas teteras y su número de teléfono. Quería conocer mejor a Sveta. Después del trabajo, la niña marcó el número sin pensarlo ni un segundo. Sabía que esta podría ser su única oportunidad de cambiar algo en su vida. Además, el hombre era bastante lindo e incluso, como le pareció a Sveta, coqueteaba con ella. Semyon quedó satisfecho con la llamada y convocó una cita. ¿Por qué no ligar con una belleza local?, pensó. Tomará mucho tiempo sentarse en este aguanieve, es aburrido. Llegó en viaje de negocios durante varias semanas y buscaba al menos algo de entretenimiento. Al ver el café de Svetlana, pensó que era una buena opción. Al darle una tarjeta telefónica, estuvo seguro de que ella lo llamaría. Y tenía razón. Durante todo el viaje, Semyon se vio constantemente con una chica. La conoció después del trabajo y la acompañó a casa. No había ningún lugar a donde ir en un pueblo pequeño, así que cansados de vagar por las calles, fueron a verle al dormitorio o a su casa. Cuando llegó el momento de volver a casa, Semyon de repente le ofreció a Svetlana que lo acompañara. Naturalmente, como cónyuge. Inmediatamente se dio cuenta de que este es el tipo de esposa que necesita. Corto, obediente y agradecido. Para que ella se quedara en casa y se ocupara de la casa, y no como las chicas urbanas, testarudas, moralistas, que en primer lugar tenían una carrera. Naturalmente, Sveta estuvo de acuerdo. El hombre volvió la cabeza, prometiendo montañas doradas y vida sin nubes. Decidió que finalmente el destino le sonrió. Después de tantas decepciones en la vida, encontró la felicidad. Su vida familiar empezó bastante bien, como pensaba Sveta. La boda fue modesta. Semyon decidió que no valía la pena gastar mucho dinero en esto y simplemente ir y firmar. La chica estuvo de acuerdo como siempre. Y nadie le preguntó mucho. El novio antepuso que así sería, y listo. Intentó estar de acuerdo con su marido en todo, porque así hacen las buenas esposas. Eso es lo que le dijo Semyon. Pero a pesar de esto, el marido todavía encontró algo que reprochar a la joven esposa. Estaba constantemente insatisfecho con algo. Él la reprendía por cada pequeña cosa, le reprochaba incluso el hecho de no desayunar demasiado café caliente. Estaba tratando de hacer todo lo que podía. Podría cubrir a cualquier esposa, incluso a la más feroz y chupadora de sangre, con su propio daño. Pero Sveta lo tomó todo como si fuera su deber. Si él no le dice que lo hizo mal, ¿cómo podrá convertirse en una buena esposa? Después de todo, necesitas conocer tus errores y aprender a corregirlos. El marido vio cómo su esposa era tan despreocupada y obediente con él, y se alegró por ello. Él controló cada paso que ella dio, revisó sus mensajes por teléfono. Sin embargo, Sveta rara vez salía de casa, excepto para ir al mercado o al supermercado a comprar alimentos. Y no tenía con quién charlar. Todavía no había encontrado nuevos amigos y los antiguos de su ciudad natal hacía tiempo que se habían olvidado de ella. Ni siquiera tenía con quién salir a caminar. Solo. Excepto Semyon. Pero su marido siempre estaba ocupado. A cambio de tonterías como simplemente caminar con tu esposa. El presupuesto familiar también lo hacía el propio hombre. Él mismo decidió qué y cuándo comprar. Y, por supuesto, lo primero que le preocupaba era él mismo. Con cada salario, se compró cosas no baratas. Porque, en primer lugar, ganaba ese dinero y podía gastarlo en lo que creía necesario. Y en segundo lugar, no fue a trabajar al lago. Para la ropa de su esposa, normalmente el dinero no era suficiente. ¿Y por qué lo necesita? Svetka todavía no sale de casa y puedes caminar por el apartamento antiguo. La niña ni siquiera tenía ropa ni zapatos de invierno. El marido pensó que se trataba de gastos extra. Puede caminar tranquilamente con un abrigo y botas de otoño, pero el mercado no existe. Un suéter abrigado, 2 pares de calcetines y la niña no se congelará. Sveta,
como de costumbre, estuvo de acuerdo en todo, creía que su marido sabía administrar mejor el dinero. Una vez, Svetlana se armó de valor y decidió hablar con Semyon. Estaba cansada de quedarse en casa sin salir, quería encontrar al menos un trabajo. Sabía perfectamente que la buena comida es el camino al corazón de un hombre. Esa noche trabajó duro y preparó una cena verdaderamente real. Para complacer a Semyon. Cuando el sorprendido marido estaba lleno de varias cosas, comenzó la conversación. Estaría ocupada con algo, cansada de quedarse en casa sin hacer nada, aprendería a aprender de alguien. Allí vio un anuncio de que iban a hacer cursos de peluquería y le pedían un poco de dinero para formarse. 3 meses y podría trabajar, traer dinero a la casa. Ella es considerada, se las arreglará y devolverá rápidamente el dinero gastado en ella. Pero no fue aquí. Al oír la luz del deseo, el marido se rompió como una cadena. Comenzó a gritar y a golpear la mesa con el puño. ¿Qué te has hecho a ti mismo? ¿Estás en tu mente? ¿Has decidido ir a trabajar para hacer girar tu cola delante de otros hombres? Estás obligada a permanecer en casa todo el tiempo para dedicar a tu marido a las tareas familiares. No hay estudio y trabajo, se puede decir. Pensando que estaba enojado por la necesidad de pagar su formación, ella sugirió, Senya, bueno, tal vez entonces al menos me convierta en profesora en el centro de coordinación. Escuché que allí los cursos son gratuitos, solo es necesario trabajar en la especialización durante medio año. Déjame terminar algunos cursos allí. Svetlana no estaba tranquila. No te costará nada. Seré, por ejemplo, costurera, luego podré trabajar en casa y no te preocuparás a dónde voy. Nada cambiará, estaré ocupada en casa, te cuidaré y también ganaré dinero. Creo que no nos importaría un centavo extra. El hombre se enojó aún más. ¿Olvidaste lo que te enseñé? Debes dedicarte por completo a tu marido, obedecerlo sin dudarlo. ¿Y ahora no vas a hablar conmigo? ¿Has olvidado tu lugar? Incluso piensa en trabajar o estudiar. ¡Qué tontería! La muchacha no podía entender por qué su marido se oponía tan categóricamente a que trabajara. Después de todo, ¿quién sabe qué podría pasar en la vida? ¿Qué pasa si sucede que él pierde su trabajo y mientras busca uno nuevo, su salario mantendría a flote a la familia? Podrían invertir su dinero en el futuro. Quizás algún día tengan un hijo o una hija. Estos ahorros serían para que el niño vaya a la escuela. Que no tiene educación ni experiencia laboral, a menos que sea oficial y no por mucho tiempo. Y de repente, algún día Semyon se enamorará de ella y decidirá que ella no tiene lugar cerca de él. ¿Qué debería hacer ella entonces? La niña ni siquiera tendrá un lugar al que regresar. Su antigua casa se vendió inmediatamente después de la boda. Ahorró dinero y compró un coche nuevo para Semyon. Pero Sveta intentó no pensar en eso, porque realmente amaba a su marido. Ella trató de complacerlo, de hacer todo lo posible para que su matrimonio fuera fuerte y feliz. Por eso, ahuyentó la idea de que algún día podría terminar. Ella creía que su matrimonio era normal. La mayoría de la gente tiene relaciones mucho peores. Su marido le contó tantas historias de este tipo que ella agradeció a Dios que le hubiera enviado exactamente Semyon. Definitivamente no habría encontrado un marido mejor para ella. Sveta sabía que no todo en su vida familiar era perfecto, pero aún así había muchos más momentos buenos que malos. La pareja solía pasar las tardes juntos viendo películas. Entonces Sveta presionó a su marido y sintió que juntos podrían hacer frente a todos los problemas. Le encantaban esos días en los que su marido no la rechazaba, solo entonces se calmaba pensando que él todavía la amaba. Y recientemente, cuando Semyon le habló de los viajes al mar, Sveta se dio cuenta de que ella era la esposa más feliz. Además, finalmente no dudó aquí. El viaje se realizó en uno de los centros turísticos más populares de la isla del Mar Índico. Además, el marido de Sveta le asignó una suma considerable para comprar todo lo que necesitaba. La niña estaba en el séptimo cielo de la felicidad. Decidió que de esta manera su marido quería disculparse por no haber sido lo suficientemente afectuoso con ella últimamente. Por supuesto, Sveta no le mostró su ofensa, pero probablemente él mismo lo entendió.
Semyon compró el viaje por pura casualidad. Se puede decir que tuvo mucha suerte. Era uno de los centros turísticos más populares y llegar allí era casi irreal. Los viajes eran ardientes, por lo que eran asequibles. El tour manager no podía dejar de hablar del encanto de este resort. Muchas mariposas, especies exóticas de aves, interesantes excursiones por las atracciones locales, un clima maravilloso y un mar cálido. Esta no era toda la lista de ventajas de unas vacaciones así. Pero lo más destacado del viaje fue la oportunidad para ver el verdadero palacio del gobernante local. Había rumores de que todavía era un dictador, pero ¿cuál es la diferencia entre quién es y su esposa? Lo principal es que podrán ver desde lejos la morada de una persona, que últimamente ha estado sonando a todo volumen en todos los medios. El viaje ya estaba comprado, pero el tour manager de la compañía continuó contándole a Semyon todas las bellezas de sus próximas vacaciones. El hombre la escuchó al oído. Acaba de recibir un SMS muy bonito y ya no podía hablar. El gerente se dio cuenta de esto. Dijo, en el estado al que vas hay leyes que no se pueden violar. Son muy diferentes a los nuestros, por lo que será bueno que los conozcas antes del viaje. Por ejemplo, no se pueden recoger conchas en la playa local. O sacar su dinero fuera del estado. Después de todo, en ellos están representados los miembros de la familia real. Para no retrasarte más, te entregaré un folleto donde se describe todo detalladamente. Lea atentamente y recuerde las reglas. Entonces no tendrás problemas con las autoridades locales. Semyon tomó la revista y se la guardó en el bolsillo. Decidió dárselo a su ama de casa, dejar que lo leyera y luego contárselo. Ahora está más preocupado. Hizo un romance con su secretaria de su oficina, Larisa. Fue algo candente que casi todo el equipo masculino lamió. Todos intentaron engañarla, pero la felicidad le sonrió a Semyon. Larisa lo eligió ella misma. Ella era madre soltera, su familia no se preocupaba por ella, porque el hecho de que el hombre estuviera casado no la confundía. Lo principal es que era guapo, guapo. Él ganaba bien y estaba dispuesto a gastar dinero en ella. Su romance estaba en pleno apogeo cuando Semyon escuchó accidentalmente que Larisa se había ido de vacaciones y había comprado un viaje al trópico. Descubrió dónde exactamente y corrió a la agencia de viajes. Afortunado. Hubo viajes calientes al hotel donde iba la amante. Lo guardaré, pensó. Lo único que le molestó. Se sintió aliviado de que ese tonto fuera obediente a la desgracia. Se sentó durante todas las vacaciones en su habitación, solo ella fue guiada. Sonrió ante su propia autoridad. Será necesario llevarla de excursión un par de veces a cambio de su obediencia. No podía ir él mismo, por mucho que quisiera. En el trabajo hablaban de su doble vida, y aquí parece casualidad estar en el mismo hotel con Larisa. Nadie creerá en la aleatoriedad. Si llega hasta el jefe, las consecuencias pueden ser dolorosas, incluso hasta su despido. Su jefe, un hombre de viejos valores, respetará los valores familiares y no tolerará la presencia de un amante junto al subordinado de su esposa. Habiendo recibido el viaje, Semyon se apresuró a complacer a Larisa, marcando su número en las escaleras de la agencia de viajes. No, ella no tendrá que extrañar la soledad en él. Él también hizo el viaje. No, lamentablemente no irá solo, con su esposa. Ella no interferirá con ellos, por lo que les esperan días calurosos y noches no menos calurosas. Soñará con terminar allí sus vacaciones para descansar en la oficina. Él le mostrará que es la verdadera sangre masculina caliente. Svetlana abortó el vuelo y cambió el clima. Era su primer viaje tan lejos de casa. Al entrar en la habitación del hotel, cayó sobre la cama consternada. La cabeza le daba vueltas y unas náuseas traicioneras le subían a la garganta. Y su marido, como si nada hubiera pasado, sacó las maletas, se duchó y, de repente, en un arrebato de ternura desbordante, empezó a acercarse a su mujer. Bueno, ¿qué? Todo estaba dispuesto para ello. Solo que la luz era tan mala en este calor increíble. Que no quería vivir, no que quería divertirse con su marido. Se volvió loco. Todo el ánimo estaba puesto en Marco.
Pero siempre hay una salida. Semyon no planeaba correr hacia su amante inmediatamente después de su llegada. Tendría un poco de tiempo con su esposa, la llevaría de excursión para lavarse los ojos con sus cuidados y luego sería posible hacer todo con esfuerzo. Pero mirando este dolor retorcido con labios sonrojados y rostro pálido a una mujer. De repente decidió, sin posponerlo, reunirse con su amante. Svetlana en su corazón decía que iba a buscar aventuras. Vino aquí para descansar, no para sentarse y mirar su rostro amargado. Fue culpa suya que su marido hablara tan en serio. Recordando una vez más donde la eligió como ingrata, de alguna manera se ató una corbata y se quedó así. Ya saliendo, dijo que sería por la mañana. Ella lo escuchó y guardó silencio. Se sintió tan mal como siempre. Finalmente entendió con quién tenía que vivir toda su vida. Este hombre no le dará agua en la vejez, no se preocupará cuando ella se enferme, no se preocupará de que no le pase nada. Se volvió tan amargada, tan sola, que lloró. Se volvió un poco más fácil para ella llorar. Intentó dormir, pero le seguía doliendo la cabeza. Y dónde tomar las pastillas, no tenía idea. Por primera vez se encontraba en el hotel, lejos de su casa y de sus condiciones habituales. Se levantó, se dio una ducha fría y permaneció largo rato bajo los refrescantes chorros de agua. Como si fuera mucho más fácil. Cuando salió, envuelta en una toalla con ducha, comenzaron los fuegos artificiales fuera de la ventana. Estaba encantada por su belleza. Ella vio los fuegos artificiales en casa, pero no así. Aquí eran inusuales, como obras de arte, hermosas. Y de repente quiso salir, tomar aire, olvidar, ir allí, de vacaciones en el extranjero. Rápidamente encontró un secador de pelo, se secó el pelo y empezó a prepararse. Ella cortésmente se hizo cargo de su guardarropa. Sus conjuntos ya estaban colgados en el armario junto a la ropa de su marido. Se dio cuenta de cómo estaban perdiendo en su contexto. Su marido tenía todo lo bueno, cosas de marca, caras y elegantes. Tenía todo muy modesto, aunque tenía vestidos nuevos, pero baratos, no de marca. Él dijo que todo saldría bien, recordó. Por alguna razón, no quería usar ninguna de las prendas que compró antes de sus vacaciones. Sacó su vestidito negro, comprado antes de casarse. Era su única cosa cara. Una vez gastó varios meses del modesto salario de una camarera para comprarlo. Lo bueno es que después del matrimonio no hubo motivo para usarlo. Se lo puso solo un par de veces y todavía está como nuevo. En algún lugar de la maleta puso más botes debajo, pensó, si su marido no lo sacó solo. Cuando se iban de vacaciones, él estaba descontento con cada cosa que Sveta intentó meter en su maleta. Muchas de sus cosas fueron tiradas sin piedad, con las palabras, ¿dónde las va a llevar? Y no van allí en BMW, ¿por qué tanto? Van a tomar el sol en la playa y no gastarán dinero en restaurantes. Pero no ofendió a su amada. Llevó trajes de playa y de noche. Sabía que junto a él estaría la belleza enojada Larisa. ¿Necesita coincidir? El vestido fue confeccionado impecablemente. Su figura mantuvo la forma de la niña, ni un kilo de más. Un poco más corta que la rodilla, abrió las piernas rectas. Ya ha olvidado lo hermosos que son, como todos los visitantes del café alguna vez la felicitaron. Ella sonrió ante su reflejo. De las joyas solo se hicieron pequeños aretes de oro, heredados de su abuela. El anillo de oro en sí, el reloj caro e incluso el bolígrafo distan mucho de ser estudiantes, con un bolígrafo de oro. Fue algo ofensivo, aunque antes ella no le prestaba atención. Ahora, cuando de alguna manera se dio cuenta de que lo más probable es que su marido tuviera una amante, empezó a ver muchas cosas de otra manera. Me pregunto si le dará regalos caros y joyas de oro. Tenía cosméticos viejos, también de la época de las niñas, pero de alta calidad, no baratos. Sveta tenía buen gusto, maquillaba muy bien a todas las chicas que conocía. A menudo le ofrecían ir a estudiar para ser maquilladora, tenía el don de embellecer a una persona. Sacó los cosméticos, los abrió y suspiró profundamente. Quizás habría preparado a artistas famosos para el rodaje. Oh, el maquillaje no fue un desperdicio.
Aunque es de noche, no irá a encontrarse con hombres. No llames la atención sobre ti mismo. Destaqué un poco el contorno de los ojos, agregué sombras, un poco de rubor en los labios, un poco de rubor en los pómulos. Y de repente pasó de ser una bestia envenenada con moretones debajo de los ojos a una hermosa joven. Con el barco negro sobre una cubierta baja y cómoda, Sveta salió. Suspiró con el pecho lleno y buscó algún café. Había varios dólares en su bolso, un cóctel probablemente sería suficiente. Ella sonrió. Los dólares también eran de esa chica de la vida. Resultó que todo lo valioso que tenía lo adquirió antes de la boda. Y junto a su prometedor y no pobre marido, no vivió ni un solo día. Excepto por una maleta llena de vestidos baratos y mediocres. Quería relajarse un poco, alejarse de las preocupaciones, sentarse en un café detrás de una copa de algún cóctel de marca, escuchar música. De repente, categóricamente no quería estar sola en las duchas del hotel. Y ahora ven a su marido y ordena que regrese inmediatamente. Ella se reiría de su cara. Pero todos los restaurantes del territorio del hotel ya estaban cerrados. Se dirigió al terraplén y la ahuyentó hasta donde se escuchaba la música. Sabía un poco de inglés, una vez se dejó llevar e incluso tomó lecciones en línea. Así que esperaba poder llevar de alguna manera al personal del café lo que quería. Las calles estaban bien iluminadas. Muchos turistas deambulaban por ellos. No tenía miedo de que ya fuera muy tarde, de que pudiera meterse en problemas. Primero entró en un restaurante. Después de leer el letrero, intentó pasar rápidamente. Escuchó este nombre cerca de su oído cuando su marido estaba hablando con alguien por teléfono. Para que ella no escuchara su conversación, salió al pasillo, pero aún así ella captó algo. Y el tono con el que se comunicó con el suscriptor, de lengua roja, indicaba que se trataba de una mujer. Se dio cuenta de que, muy probablemente, si entraba al restaurante, vería a su marido con su amante. Y no es un hecho que se avergonzaría. Lo más probable es que hubiera causado un escándalo, porque ella no está sentada en la habitación y, tan tarde, deambula por la calle. Luego el establecimiento parecía más modesto, con un letrero de neón y una barra. Algunos pares de descanso. Se encendió la luz, pero al darse cuenta de que hay un cierto código de vestimenta, estaba desesperada por entrar. Bueno, ¿quién la dejará llevar un vestido tan viejo sin joyas, lo que demuestra la habilidad del visitante? ¿Quién la necesita aquí con su puñado de dólares arrugados, que no alcanzan para un cóctel? Pero de repente oyó su nombre, aunque en la alfombra de la planta baja. ¿Dónde estás, Svetlana? Una mujer a medio vestir hizo un gesto con la mano. Svetlana se sorprendió. Continuó en inglés. Pues ve más rápido que ya llegas tarde. Sveta se acercó y asintió ante la pregunta de si ella es Svetlana. Le agarró la mano y la arrastró hacia adentro. Caminaban por una especie de pasillo medio iluminado. Svetlana empezó a preocuparse y trató de sacar la mano. Pero la mujer la abrazó fuerte durante todo el camino, con algo que le daba miedo. Lo más probable es que ahora estuviera hablando en el dialecto local, y el inglés era algo universal para ella, familiar para la mayoría de las diversas personas que vivían aquí. Probablemente, Sveta no debería entender de qué está hablando. Simplemente a una mujer se le asigna algo, por eso derrama su alma. Se acercaron a la puerta, entreabierta y con una pesada cortina de terciopelo. El satélite abrió la puerta, empujó a la ya asustada Svetlana hacia adentro y se escondió. Lo que sucede después, ella ya no lo toca. Sin apenas mantener el equilibrio, Svetlana no pudo mirar de inmediato donde estaba. Y al ver la aventura que resultó ser, se quedó paralizada de miedo. 3 hombres estaban sentados frente a ella en una mesa baja. A juzgar por la limpieza de las habitaciones y los viajes en la mesa, estaban lejos de ser pobres. Una vez escuchó que era en esas habitaciones donde las prostitutas llevaban a los perezosos. ¿Pero realmente parece una representante de esta antigua profesión? Ella se quedó de pie, suspirando, incapaz de decir una palabra o salir de allí. Sintió como si le estuvieran girando la llave de la puerta. También la encerraron con estos. Svetlana aceptó hablar algo en un inglés entrecortado.
Ella pensaba que conocía bastante bien el idioma. Pero el miedo la privó de todo conocimiento, dejándole solo unas pocas palabras sin importancia para la risa. Estaba sonrojada y uno de los hombres se acercaba a ella. Le habló en inglés puro, parecía muy amable y no se apresuró a soltarle las manos. Se dio cuenta de que algo andaba mal con ella. El Souteneur no podía enviarle semejante broma. ¿O es esto un juego? Le están enseñando. Se rieron a carcajadas. Uno lleno, sudoroso y con ojos desagradables comenzó a quitarle dinero al hombre del papel, exigiéndose a sí mismo ante todo. Cuando Svetlana se dio cuenta de lo que quería, dobló las piernas y, si no fuera por el hombre que se acercó, se habría desplomado en el suelo con un ruido sordo. Una aventura así en una pesadilla no nos sucederá a nosotros. Ella se despertó y empezó a soltarse de sus manos. Se mostró todo un caballero, déjate llevar. De repente se abrió la puerta y una rubia de piernas largas entró volando en la habitación con un mínimo de ropa, con un maquillaje de muñeca brillante y un montón de joyas en el cuello. Y aquí estoy, Svetlana, como dijo en el escenario. Hola chicos, bueno, divirtámonos. Cuando la traje, Svetlana volvió a casi desmayarse. El vestido es demasiado corto o demasiado atractivo. ¿Qué tipo de vestido podría ser? El hombre a su lado sonrió por alguna razón, al ver la expresión de su rostro, dijo algo a sus amigos y arrastró a la pobre niña fuera de la habitación. Estaba descansando, pensando que la llevaría a su departamento. Él entendió, dijo, no tengas miedo, no soy una chica aficionada por dinero, estas son parejas buscadas, y para mí eres una buena razón para pelear con ellas. Así que no te resistas. Dije que te sacaría para que no te perdieras en los pasillos. Cuando salió, suspiró profundamente y de repente rompió a llorar. Él la miró de nuevo y se dio cuenta de que ese estrés no es posible para una mujer normal. Déjala llorar, será más fácil. Le preguntó por qué estaba sola a una hora tan tardía y en un establecimiento así. ¿Quería una aventura? Hermosa, rica, claramente no tiene. Coincidió con el nombre de su sacerdotisa del amor. Al escucharla, bajó la cabeza y frunció el ceño. ¿Marido con su amante? Todo está claro. Le dije, vámonos, te invito a un cóctel. Cálmate un poco, porque de alguna manera yo también me convertí en la causa de tus lágrimas. La llevó al restaurante donde se suponía que estaban Semyon y Larisa. Ella empezó a negar, pero el hombre la calmó. Que tiene su propia oficina separada allí y nadie los verá. Ella se calmó. Tras dejar a la mujer en un mullido sofá, se sentó enfrente. Le preguntó qué cóctel prefiere. Sveta no supo qué responder. No muy amargos, no los conozco. ¿Y cuándo comiste? Por la mañana respondió ella. Abortó el vuelo y tardó mucho en acostumbrarse a la temperatura, por lo que no pudo comer en todo el día. Ahora el elefante comería, dijo. De alguna manera, este hombre ejerció una influencia inusual sobre ella. No quería mentir, no quería jugar, anotando todo sobre la marcha. Ella dijo, como comer, la verdad. Llamó al camarero y le dijo algo. Se apresuró a cumplir la orden. Al darse cuenta de que la mujer empezaba a sacar desesperadamente los billetes arrugados de la bolsa, dijo con calma, no lo hagas. Quiero tratarte, si me lo permites. Ella lo miró con gratitud. Semyon ya la habría mezclado con tierra durante mucho tiempo, y se habría ofendido varias veces con risas por sus pobres centavos y el deseo de ser libre. Y este es completamente diferente. Y esto es en relación con una mujer desconocida, pensó, cuán atento será con sus mujeres. Le trajeron un filete fragante, vino en vasos altos, una cesta de pan. Casi se desmaya al oler el olor a comida. Bueno, te dije que necesitas comer. No podías controlarte en el club porque tenías hambre. Ella comió en silencio. No se acercó a ella con preguntas, esperando hasta que ella se llenara. Intentó comer despacio, sin prisas. Aunque en otro lugar se habría tragado este filete de una sola vez. Tenía tanta hambre. Cuando Sveta casi había terminado de comer y ya estaba disfrutando del delicioso plato, él le preguntó si amaba a su marido.
Así, directo a la frente, sin quejas innecesarias. Ella lo pensó. Dijo, ¿por qué debería ser honesto contigo? Ni siquiera sé tu nombre. Miguel. La respuesta fue seguida inmediatamente. Si es tan importante para ti, te contaré un poco sobre mí. Soy americano. Trabajo aquí por contrato. Estoy construyendo caminos. Me gusta mucho aquí. Creo que me quedaré. Siempre se encuentra trabajo. No casado. Esos hombres en el bar son solo mis socios. Firmamos un contrato para un suministro rentable de materiales y decidieron relajarse. Yo, como dueño del puesto, me vi obligado a darles un capricho a todos. Por eso terminé en el club esperando a las strippers. Al verte, me di cuenta de que el pájaro equivocado entró en la jaula. Le pido perdón por asustarlo. Dime, ¿por qué toleras a tu marido? Déjala tener algo de tiempo. Y si necesita ayuda, se lo agradecerá mucho. Son pocas las personas en este mundo que ofrecen su ayuda a un desconocido de la bahía de Barahti. Bueno, ¿por qué somos extraños? Dijo Mako. Y sé que tu nombre es Beth. Ambos rieron. Después de cenar salieron. Era muy tarde. Mako, lamentablemente, no puede pasar el día con ella, tiene que irse muy lejos para llegar a casa y mañana a trabajar. Pero él la llamó un taxi. Cuando se sentó en el asiento trasero y advirtió que debía estar abrochada. En este país hay reglas muy estrictas, dijo. Por tal infracción, el monto de la multa traducido a dólares estadounidenses es de más de 1,000. Es poco probable que tenga ese dinero, así que déjela que se encargue de la seguridad. Mientras conducía, pensó, es bueno que el codicioso marido no haya planeado alquilar un coche, de lo contrario seguramente obtendría un centavo con su seguridad. Incluso los engañados y fieles, ella no le deseaba el mal a esta persona. Satisfecha y pasando la velada en agradable compañía, Svetlana no estaba muy molesta al no hacer que su marido entrara en la habitación. Qué bueno, pensó, puedo irme a la cama inmediatamente. Ella se duchó. Se quitó con cuidado el maquillaje de la cara, colgó el vestido en el armario y se sumergió en una cama limpia y fragante. Sus ojos se cerraron en señal de traición, como si su cabeza tocara la almohada. Se despertó bastante tarde, descansada, fresca y de buen humor. Habría dormido más tiempo, pero su marido, que había regresado, se esforzó demasiado en despertarla. O la puerta del armario sobre su cabeza crujirá varias veces o se le caerá algo sin importancia. Se sentaba en la cama con un suspiro, de modo que entraba con voz ronca. Sveta abrió los ojos y lo miró. Ella pensó que categóricamente no le importaba dónde estaba. Sería maravilloso que no viniera, se quedaría allí. Se estiró y miró el reloj. Las 10:30. Sería posible dormir más, considerando que había dormido casi 4. Semyon empezó a quejarse. Él fue amable con ella hoy después de una noche calurosa, por lo que no gritó, sino que refunfuñó. Levántate, Sonia, nos saltaremos el desayuno. Les advirtieron que en el hotel había una mesa sueca. Toma lo que quieras y cuanto quieras. Por tanto, no es deseable llegar tarde. Hay mucha delicia y simplemente no permanece. El difunto recibe una modesta vajilla y luego tiene una mesa vacía. Perdía demasiadas fuerzas por la noche al lado de esta insaciable larisca. Lo primero que hacían era desmontar la carne. Svetlana parecía burlarse de su impaciente marido. Ella se levantó lentamente, se encerró en el baño por mucho tiempo, él estaba en el baño y a la mañana siguiente fue al baño. Estaba en el baño y él. Bajamos al primer piso, entramos en un comedor enorme. Habitación luminosa y acogedora, muchas flores, todo estaba situado junto a la escalera. Pero Svetlana no tenía muchas ganas de comer, todavía estaba impresionada por las aventuras de ayer. Tomó unos panqueques y les echó un poco de mermelada. Me pregunto en qué frutas pensó. Tengo que intentarlo. Hizo una pequeña cola ante la máquina de café y tomó un café con leche. Quería algo muy sabroso, dulce y femenino. Solía beber solo café negro, a veces incluso sin azúcar.
Ahora por alguna razón está de buen humor. Se sentó a la mesa y empezó a esperar a su marido. No comió durante 3 días. Eligió el plato más grande, recogió casi toda la carne con salsa. Quedó sorprendido no solo por la luz, sino también por todos los demás que estaban cerca. Finalmente, habiendo recogido todo lo que quería, Semyon dio unas palmaditas en la mesa. Y entonces, de repente, con sorpresa, notó el café que estaba frente a su esposa. Se sorprendió con la leche. Ajá, sonrió. Él la miró de nuevo. Y nuevamente el deseo de comer lo distrajo de su esposa. Stepan empezó a contarle a su esposa los planes para el día. No pasarán todas las vacaciones en la playa, como una foca. Hoy ha reservado plazas para realizar un recorrido por las islas de la reserva. Podrán ver animales exóticos e incluso montar en una enorme tortuga. Nadarán en un barco con fondo de cristal. Por supuesto, bucear es mejor, pero si no puedes, esta es una excelente opción para observar a los habitantes submarinos. Dicen que a veces incluso se pueden ver pequeños tiburones nadando por el fondo del barco. Son inofensivos, no atacan a personas ni animales, pero la adrenalina ayuda a producir. Especialmente si una persona no es buena con las especies de tiburones. Después de comer, se apresuraron a ir a la habitación para prepararse para la excursión. Semyon estuvo cansado durante mucho tiempo de recoger una camiseta con una camiseta, un trineo con una camiseta, etc. Era muy acogedor, hecho de algodón y bien protegido del calor. Solo se llevó el sombrero. El único sombrero de paja. Simplemente no tenía nada para elegir. Este sombrero era adecuado para ella y todos sus conjuntos. Llegamos al muelle. La excursión consistía en embarcar en un yate de 2 cubiertas, blanco como la nieve. Sveta subió inmediatamente al piso superior. Durante todo el camino a las islas, puso su rostro en la fresca brisa de la mañana. Y se sorprendió pensando que era feliz. Tal vez porque ya se había liberado de este hombre. Que no sea legalmente, pero en su alma él ya no está. Antes de atracar, el yate recorrió las islas para que el resto pudiera admirar su naturaleza primitiva. El guía ya los estaba esperando en el muelle. Dijo que ahora subirían a la isla. Que los invitados vayan en parejas, no más. Destacó que la gente se encuentra en la zona de reserva que protege su estado. Y que aquí incluso pisotear la hierba puede acarrear un castigo para el infractor. Por eso, solo en el camino, por favor. Los demás se alinearon. Semyon y Svetlana fueron los últimos. El grupo avanzaba lentamente, deteniéndose a menudo para tomar fotografías del paisaje o de los demás. El guía que iba delante contó algo durante mucho tiempo de forma monótona. Lo escucharon, pero no lo hicieron. Svetlana ya había empezado a sentirse cansada, incómoda por el sol abrasador. Semyon, que había desayunado, estaba peor. Comenzó a detenerse con frecuencia y se sentó al borde del camino para descansar. Su esposa no lo esperó. Estaba triste, nadaba detrás de los demás, a veces simplemente. Pero una vez miró a su alrededor y no vio a su marido. Llamó, pero no hubo respuesta. Luego gritó que había poder, que el hombre había desaparecido. El grupo se quedó helado. El guía llegó corriendo y empezó a preguntar cuánto tiempo llevaba fuera. Comenzó a calmar a la mujer diciéndole que tal vez se había perdido entre los arbustos. Pero le advirtieron que era imposible, se apresuró a enfadarse. Ya notó la camiseta brillante de Semyon entre los arbustos, así que comenzó a maldecir. Aliviado de que no pasara nada peor, el hombre se acercó al grupo sonriendo. Sí, le impactó la idea de lo que estaba pasando aquí. ¿A qué se debe esta excesiva atención a tales cosas? Sin embargo, es desagradable. Y luego comenzó a leerle a su esposa, como si el grupo se hubiera tocado más. ¿A qué se debe este pánico? ¿Por qué empezaste a llorar? Y Svetlana lo escuchó y comprendió lo problemática que era esta persona. Incluso logró distraerse aquí. Si ella estuviera en su lugar, se habría quemado de vergüenza. Y no hizo nada, y algo hizo mal. De repente pensó en lo interesante que sería este viaje a través de la reserva si no fuera su marido, sino Mako.
Alguien tendrá suerte. Envidiaba a la mujer que se convertiría en su esposa. La excursión había terminado. Los turistas esperaban bocadillos y agua en el muelle. Se tumbaron a la sombra del dosel, comieron deliciosos sándwiches y bebieron con agua fría. Fueron refrigerados especialmente para ellos, para que pudieran descansar más rápido. Svetlana notó que el guía observaba atentamente a los turistas que se habían extendido a lo largo de la orilla arenosa. De repente, una mujer tomó un guijarro, lo miró atentamente y trató de guardarlo en su bolso. Pero a ella no se le permitió hacer esto. No escuchó lo que dijo la guía de la mujer, pero inmediatamente arrojaron la piedra en su lugar y la mujer asustada se apresuró a unirse a los demás. Sveta de repente quiso separarse del muelle por alguna razón, aunque hace un minuto convenció a su marido para que caminara por la orilla y mojara sus pies cansados en el agua. Todos subieron al yate y regresaron nadando. El guía no advirtió que al llegar el barco, a la orilla, están sujetos a inspección. Por eso, los turistas quedaron muy sorprendidos al ver un yate esperando a los agentes de policía en la orilla. No dejarán a nadie en la orilla hasta que examinen todas sus cosas personales. Svetlana estaba tranquila. En su pequeña mochila no había nada que pudiera interesar a los representantes de la ley. Una botella de agua mineral, comprada en la tienda, un peine, toallitas húmedas. Y un par de cosas femeninas más sin las que no debería haber salido de gira. Por alguna razón, Semyon se emocionó y comenzó a enojarse porque no tenían ningún derecho. La mujer miró a su marido con sorpresa. ¿Qué les pasa? Bueno, tienen esas reglas. No se disfrazan, ¿verdad? Todo es muy educado y nada ofensivo. Ella fue la primera en seguir adelante. Sus cosas fueron examinadas por una mujer de uniforme, invitada a trabajar con mujeres. ¿Tienes bolsillos?, preguntó en inglés. Sveta resultó ser el único bolsillo. Estaba vacío. El policía le permitió recoger sus cosas y le agradeció su colaboración. Svetlana subió a la orilla y empezó a esperar a su marido. Pero de repente lo detuvieron en la mesa. Otros policías se acercaron a ellos, sin participar en la búsqueda, pero... De repente, Stepan empezó a agitar las manos, intentando demostrar algo. Sveta corrió hacia él. Lo que vio en la mesa al lado de su mochila, entró en pánico. Había 2 monos diminutos, bien envueltos en tela. No se movían, y cuando uno de los policías tomó a los animales en sus manos, estaban colgados como muñecos curanderos. «Están muertos». Horrorizada, le gritó a Sveta y miró a su marido. «¿Qué es? ¿De dónde lo sacaste?». Ella gritó y se arrojó contra él con los puños. Para Semyon, su reacción fue tan inesperada que casi perdió el equilibrio por los golpes de la mujer enojada. Y ella ya estaba llorando, sin poder detenerlos. «¿Cómo pudiste? Tú los mataste. Son tan pequeños, indefensos. Maldito idiota». Finalmente se dio por vencida y regresó al muelle. 2 hombres bajaban a recibirla. Uno de ellos vestía un vestido blanco y con una especie de maleta en la mano. Sveta se dio cuenta de que tenían prisa por reanimar a los animales y se levantó del camino para dejarlos pasar. La que se detuvo sin vestido, que se había nivelado con ella. Levantó su mirada llorosa y reconoció a su conocido nocturno Mac. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Él simplemente la miró y continuó, sin saludar. Ella se puso de pie y lo miró. Le dijo algo a Semyon, quien miraba la pregunta sin entender. Mako se dio la vuelta, buscó la luz con los ojos y lo atrajo hacia sí. Ella subió. «Por favor, dígale a su marido que está detenido y que ahora lo llevarán al interrogatorio». Svetlana tradujo. Semyon comenzó a justificarse nuevamente, agitando las manos, que este no es un mono, que no sabe cómo llegaron hasta él y luego con el mismo espíritu. Mako volvió a decir que si no viene con nosotros voluntariamente, nos veremos obligados a esposarlo y escoltarlo por la fuerza a la estación. Traducir. Después de estas palabras, Semyon bajó la cabeza y se dirigió apresuradamente hacia el coche de la policía. Michael invitó a Sveta a unirse a ellos.
con su conocimiento del inglés, su presencia acelerará el proceso. No tendrá que perder tiempo buscando un traductor. En la comisaría, el hombre la invitó a la oficina para conversar. Al entrar a la oficina, al ver el tamaño de la oficina, Svetlana pensó que su amigo de la noche no era tan simple como intentó convencerla el día anterior. Y, por supuesto, no hay ningún constructor de carreteras allí. Ella preguntó qué pasaría con su marido. Michael dijo que su marido había sido víctima de su secuestro porque había cumplido el pedido de Larissa. También fue arrestada e interrogada en la oficina vecina. La belleza quería dinero de los perezosos y no de los pequeños. Un mono así en el mercado negro cuesta cientos de miles de dólares. Y de repente se asustó y la envió a su isla. No mantuvo en silencio las conexiones del amante ni por un segundo. Juraron que los animales protegidos por la ley eran raros. Además, estos monos están bajo el estricto control del propio gobernante, ya que su imagen está impresa en el escudo de armas del país. Mako ni siquiera sabe qué le puede pasar a esta pareja. El gobernante, una persona despótica, no podrá perdonar el robo y celebrará un juicio. Y el hecho de que su marido sea un turista extranjero no facilita en absoluto su destino. Svetlana estaba asustada. ¿Qué clase de juicio es este? El hombre explicó que todo esto es un regalo de la historia de los antepasados. Hace mucho tiempo, cuando las tribus salvajes vivían en las islas de reserva, el peor castigo para los criminales no era la ejecución, eran guerreros y no temían a la muerte, creyendo en el más allá. Lo más terrible fue la humillación. Y para ello, el hombre fue conducido entre la multitud. Y los que lo consideraban culpable le arrojaban excrementos de monos sagrados. Fue en estos monos donde mordió a su marido, por lo que es mejor no pensar en un castigo para él. Lo atarán para que no pueda cubrirse la cara con las manos, lo que la mayoría de las veces intentan conseguir. Svetlana estaba horrorizada por el cinismo y la primordialidad del castigo. Sin duda, esto es mejor que la cadena perpetua que amenazaba a Semyon por tal crimen, pero ¿cómo afrontará la humillación? Michael dijo que el olor a excremento es específico, la cadena se pega y no ventila durante mucho tiempo. Su marido estará sentado detrás del criminal durante varias semanas y lo más probable es que ni siquiera lo deje subir al avión. Estaba claro que el orador disfrutó del efecto de las palabras pronunciadas. Que no solo se burla de Semyon, sino que también le hace cosquillas a su esposa. Pero su gobernante es un hombre de gran corazón. No permitirá tal castigo si descubre que hay motivos para posponerlo. El criminal está obligado a examinar al médico, y si emite un veredicto de que tal veredicto está contraindicado para él, el corazón del paciente, por ejemplo, entonces el gobernante cancelará todo. Espero que su marido tenga el corazón enfermo. Los ojos de Svetlana estaban muy abiertos. No, está completamente sano. Pero luego puedes hacerlo para que el médico escriba un certificado de que no está sano, dijo Mako. Pero esto te costará algo. Él la miró sin sentido. A esta mujer parecía gustarle. Él mismo no podía entender cómo ella le afectaba. Prometió ayudar si era necesario. Ella no le interesaba como mujer, aunque es hermosa y su figura no está mal, pero de alguna manera él la miraba de una manera especial. Y luego, al regresar a casa, lamentó haber abandonado el algoritmo habitual de relación. Reunión, cena, cama, mañana adiós. Y ahora, cuando ella tuvo miedo y se sentó frente a él, decidió recuperar lo que se había perdido. Aquí está la tarjeta de presentación con la dirección de mi casa, dijo. Te espero en mi villa a las 9 de la noche. Discutiremos todos los detalles del rescate de su marido. Y ahora, discúlpeme, estoy ocupado. Sveta estaba confundida por lo diferente que podía ser una persona. ¿Y cuál de ellos es real? Que el amable y afectuoso de ayer, o este funcionario de alto rango, cínico y quisquilloso. Ella seguramente acudirá a él. Ella contará con sus buenos modales, porque ayer tuvo la oportunidad de apoderarse de ella, y entendió que lo lograría, pero no lo hizo. Entonces ella no tiene nada que temer. Es educado y sabe mantenerse en sus manos. Con estos pensamientos, Svetlana regresó al hotel para descansar y prepararse para la villa de Mako.
Michael resultó no ser el que Svetlana presentó el día anterior. Sí, una vez intentó iniciar un negocio en este país, considerándolo prometedor, pero se encontró con un enfoque completamente diferente. El gobierno cercano lo vio, lo presentó y le permitió entrar al patio. Este estadounidense emprendedor de alguna manera el séptimo sentido determinaba cómo actuar en una u otra situación que más impresionaría al gobernante. Pronto se convirtió en su mano derecha y recibió el título de que era la primera vez para extranjeros en este país, y descansó el día anterior en el bar con sus altos amigos de la suite. Y si no fuera por la aventura con Svetlana, felizmente habría compartido entretenimiento con la stripper. Pero claro, parecía más ocupada que una vendedora. Es una pena que no haya terminado el caso hasta la conclusión lógica, dejándola ir a casa. Pero está bien, por la noche volverá. Estaba más que seguro de que Svetlana vendría a él. La ingenua y tonta niña de alguna manera dudaba de sí misma como una gran salvadora, y nunca pensó en qué tipo de pobreza salvaría, quien se alejaría de ella de una manera terrible. Oh, estas estúpidas mujeres. Svetlana regresó al hotel y no salió hasta la noche. Pidió la cena en la habitación, no tenía apetito, pero se obligó a comer al menos un poco. Ella se duchó. Eligió el traje más inteligente, se vistió y llamó un taxi. Según la dirección de Michael, había una magnífica mansión rodeada de altas tuyas cortadas en los mismos conos. Tocó el timbre. Se dio cuenta de que la cámara estaba encima de ella y volvió la vista hacia un lado. Algo sonó en el timbre, lo presionó y terminó en el jardín. Caminando por el sendero entre las figuras sorprendentemente podadas de árboles y arbustos, pensó que Michael tenía un jardinero talentoso. Miró varias veces y se detuvo para observar más de cerca la planta. Un artista despertó en ella, apreciando el talento de su colega. Michael la estaba esperando en la puerta, caminando de un pie a otro. Ya estaba acostumbrado a estas maravillas de su jardinero y no se dio cuenta. Por lo tanto, no entendió de inmediato por qué el invitado tardó tanto en regresar a casa. La invitó a una elegante sala de estar amueblada. Se sentaron en un mullido sofá. Se sintió incómoda. Después de todo, en una situación informal es difícil hablar de negocios. Y también agarró las copas de vino tinto que estaban sobre la mesa del diario, y una de ellas la atrajo. No me rendiré, pensó. Será más fácil hablar así. Bebió su sorbo y, sin saber por dónde empezar, empezó a admirar el trabajo del jardinero. Espera, Mako de repente se volvió hacia ti. No íbamos a hablar de eso. Y fue el primero en empezar a hablar de su marido. Sí, tu Semyon tiene serios problemas. El rey no quiere dejarlo impune. No tiene nada que ver con el hecho de que sea extranjero, o que una mujer tan hermosa sea. Se acercó a ella y puso su mano sobre su dedo frío. Puedo aplaudir delante de él, él confía en mí y me escucha, pero... Hizo una pausa, esperando la reacción de Svetlana. Ella lo miró, pero no dijo nada. ¿Qué puede hacer esto? Solo puede hacer frente a la multa. Miles de personas miraron hacia el techo, contando algo mentalmente, $50. Por supuesto. ¿Tienes esa cantidad de dinero? Svetlana estaba sorprendida y asustada. ¿De dónde sacó esa cantidad de dinero? Y nunca tuvieron esa cantidad de dinero. Pensé, tal vez debería vender mi apartamento, pero luego me negué a hacerlo. Tomará mucho tiempo y no lo tienen. Su esposo está en su puesto de control y no se sabe cómo lo manejan allí. Necesito salvarlo de inmediato. ¿Pero cómo? Al mismo tiempo, suplicaba y miraba cuestionablemente a Mako. No tenemos esa cantidad de dinero y nadie tiene que deber nada. Podría ayudarte, pero a cambio de una recompensa determinada. Eres una mujer joven y hermosa, te gustan muchos hombres. Debes entender cómo puedes ganar este dinero. Y sabes lo que siento por ti. Pagaré la multa, pero hoy tendrás que quedarte conmigo. Ella estaba horrorizada y quería meterle una mejilla en la boca y salir de esta casa. Pero luego, pensando en ello, se sentó. Estaba increíblemente disgustada. Pero la noche del encuentro ella no se negó.
Él le ofreció esto. ¿Qué pecado es este? A ella le gustaba. Y la traición de su marido la empujó a tomar medidas decisivas. Pero fue entonces. Ahora todo parecía tan sucio, tan cínico. Tendrá que acostarse con Mako por dinero, porque él ayudó a liberar a su marido. Una lágrima traidora rodó por su mejilla. Mako, mirándola de cerca, se dio cuenta y sonrió levemente. Ella se quedará, pensó. Era bueno en psicología femenina. Svetlana realmente, después de haber bebido un poco más de vino para tener coraje. No importa cómo. Una vez en la habitación, se metió bajo la ducha fría y permaneció allí un buen rato, secándose las lágrimas, hasta quedarse dormida. Dejaron salir a Semyon a la mañana siguiente. Mako dijo que nada se hizo tan rápido. La audiencia y el gerente deben esperar, discutir este tema con él y entregar los documentos a la firma. Tuvo que acudir a él unas cuantas veces más a la villa. Habiendo hecho esto una vez, ella no pudo detenerse a mitad de camino y no rechazó su invitación. Tenía miedo de que él pudiera cambiar de opinión. Ya no era admirada por las asombrosas figuras del jardín, porque este hermoso jardín tenía un maestro con el alma podrida. Finalmente, la llamaron y le ofrecieron encontrarse con su marido para ir inmediatamente al aeropuerto. Es expulsado del país con prohibición de aparecer allí hasta el final de su vida. Ya no tienen derecho sobre ellos. Cuando se acercó al edificio donde estaba encarcelado su marido, vio a varias personas en la puerta. Al principio ella no les prestó atención, tal vez también conocieron a alguien. Pero cuando se acostumbraron, Semyon apenas salió a la calle y se dio cuenta de que eran reporteros. ¿Y cómo se enteraron de que lo liberaban? Rodearon al hombre, apenas salió a la calle, tartamudeaban en su idioma. Alguien intentaba hacer preguntas en inglés. Qué bueno que no entiende nada, pensó, de lo contrario lo habría dicho. Semyon todavía estaba ofendido por la injusticia de las autoridades, el registro en el yate y el encarcelamiento en sus apestosas habitaciones. Sin acercarse a la multitud, esperando que su esposa se alejara un poco, de repente escuchó su propio discurso. Una especie de reportera perdida, probablemente educada en su país. El hombre hizo una pregunta inofensiva. ¿Sabes cómo se pagó la multa al gobernante designado? Se detuvo ahí, miró cuestionablemente al chico del micrófono, y el que estaba enojado que llamaba la atención, tartamudeó. Tu esposa se vio obligada a acostarse con el consejero del gobernante para que pudiera liberarte de la prisión. ¿Qué dice sobre esto, sobre la corrupción del poder gobernante? Pero no iba a decir nada sobre el poder gobernante. Buscó a su esposa y fue hacia ella. ¿Es eso cierto? Susurró. Sin haber dado 100 pasos desde el KPC, ya se había olvidado de todo en el mundo y se volvió contra un terrible tonto que había curado a su pequeña esposa en violación de sus condiciones. No lo hagamos aquí, rezó. Él se paró detrás de los periodistas y ella vio cómo los estaban observando y dirigió micrófonos en su dirección. Basta ya de sus aventuras en este país. No fue suficiente que la prensa los recordara incluso después del aterrizaje del avión. Ella le admitió haber visitado a Will y Michael en casa. En el avión, el marido soplaba y fingía no darse cuenta. La ingrata criatura no apreció su sacrificio. Probablemente ni siquiera se dio cuenta del problema del que lo sacó Svetlana. Pero entiendes que ahora no podemos seguir siendo marido y mujer. Empezó a hablar y apenas desempaquetaron las maletas. Me has cambiado, sucio y malo. Te comportaste como una criada personal. Estas palabras hicieron llorar a Sveta. ¿Es eso lo que le dice? Él, que se estaba divirtiendo abiertamente con su amante delante de su propia esposa. Eso es diferente, notó muy bien. Fue pasión. Y tú estás por el dinero, como una mujer caída. Sveta no pudo soportarlo y le puso una campanilla en la mejilla. Era la segunda vez en su vida conjunta que tenían un descaro. Empecé a involucrarme, pensé. Y me gusta por alguna razón. Me sorprendí pensando que si tuviera fuerzas, habría golpeado a este idiota con tanta fuerza que ni siquiera mi madre me habría reconocido. Qué cansado estaba de ella. En su corazón, ofendida y enojada,
pensé, no debía haberlo salvado de allí. Está esperando que el tiempo ayude a sus compañeros. Era necesario dejarlo así. Pero no se puede cambiar nada. Y supo que era solo un pensamiento. Y devolver todo. Yo haría lo mismo, de lo contrario su conciencia la torturaría toda su vida. ¿Quieres divorciarte? Yo pregunté. Estoy de acuerdo, ni siquiera lo pensaré. Pero ya entiendes que tendrás que liberar el apartamento. Este es mi apartamento, no tienes ningún derecho sobre él. ¿Dónde está mi casa? ¿A dónde voy? El maligno desfiló. Entonces te quitaré el auto que compraste con el dinero que pagaste por la casa. Lo pensó. De hecho, en los tribunales, sus demandas podrían revertirse como quisieran. Encuentre un abogado inteligente para ella. Podría salir sin pantalones. Se enteró de los procesos de divorcio, en los que las chicas izquierdas levantaban a sus exmaridos contra las cuerdas. Está bien, no te enfades. Te pagaré el precio del coche. No inmediatamente, por supuesto, pero sí en partes. Pero, Summa, ya lo entiendes, será diferente. Compré un auto nuevo y ahora está usado y cuesta, por lo que está respaldado. Los ojos de la mujer estaban llenos de tal cinismo. Ni siquiera encontró qué responder. Ella simplemente dijo que los dejaran divorciarse y ahí se verá. Tenía que pensar en sus palabras y tomar la decisión correcta. El divorcio se desarrolló sin problemas y sin ningún conflicto. Semyon acordó pagar el valor del coche a su ex esposa. Y esperaba que no hubiera quejas. Pero resultó que tenía una cuenta de ahorros, una vez firmada por ambos cónyuges. Allí puso dinero no para las necesidades de la familia, sino para él, su amada, para gastarlo en mujeres, en una vida hermosa, donde Svetlana no tenía lugar. Estaba seguro de que su esposa nunca se enteraría de este dinero, y era una cantidad decente. Y ahora tenía que compartir este dinero con ella, porque la fallecida abogada Svetlana fue la primera en comprobar sus cuentas. Hizo su trabajo con buena voluntad. Sveta lo encontró gracias a Mako, quien de repente se acordó de ella y una vez la llamó. Preguntó en qué etapa se encuentra el proceso de matrimonio y ante la sorprendida pregunta recordó que tiene ojos y oídos en su país. Le dictó el número de un abogado decente y le dijo que no se preocupara, que sus servicios ya están pagados. Para Mako, este dinero está vacío y ha trabajado para gastarlo durante mucho tiempo. Sveta se excedió ante estas palabras, pero no rechazó la ayuda. Y resulta que no en vano. Porque no tenía idea de cómo salvar a su marido. A ella nunca le interesó. Se alegraba de que no todo fuera perfecto para él si tenía una cuenta doble. Probablemente entonces había algún tipo de acciones en el banco y quería ahorrar dinero, como siempre. Estaba triste. Sveta alquiló un pequeño apartamento lejos del distrito donde se encontraba su nido familiar. Consiguió un trabajo como limpiadora en un salón de belleza. Podría haber buscado un trabajo más prestigioso, habría tenido suficiente dinero para varios meses, habría tiempo suficiente para búsquedas tranquilas. Pero ella fue al salón simplemente para engancharse. Recordó cómo le gustaba maquillar a sus amigas, cómo la elogiaban por sus manos doradas, qué hermosa resultaba. Lo único que le queda es que por fin cumplirá su sueño, aprenderá y trabajará. Sabía que los maquilladores estaban ganando mucho dinero. Y si tiene suerte, abrirá su salón a tiempo. Pasó el tiempo. Sveta ya no era limpiadora. La dueña del salón resultó ser una mujer amable y nada dañina. Al enterarse de los planes de la niña, le ofreció una formación a su principal maquillador. No era gratis, por supuesto, pero se le permitía dedicar algunas horas de trabajo a sus estudios y luego hacer el trabajo que había perdido. La niña se las arregló fácilmente con todo. Tenía alas creciendo en su espalda. Ella, para sorpresa de su maestra, rápidamente aprendió todos los conceptos básicos y comenzó a trabajar. Con tanta confianza, como si hubiera estado haciendo esto toda su vida. El dueño del salón advirtió a los clientes que la pasante estaba trabajando, por lo que el costo fue menor. Quien tenga miedo de correr riesgos, que se apunte a un profesional. Pero pronto empezaron a contratar con más frecuencia que a este profesional.
Luego terminaron sus estudios. Se convirtió en miembro de pleno derecho del equipo y en una de las mejores especialistas. Ella todavía alquilaba ese pequeño apartamento en las afueras. No quería mudarse, aunque el dinero ya le permitió encontrar algo más grande y más digno. Y estaba lejos del trabajo para llegar allí, pero había un parque fuera de la ventana. Le recordó a la niña su ciudad natal, donde su casa estaba inundada de vegetación. No estaba acostumbrada al asfalto polvoriento de una gran ciudad, por lo que decidió posponer su estadía y recolectar dinero para la compra de un auto, para no llegar al trabajo por más de una hora. En el futuro todavía existía su propio salón de belleza, pero hay que empezar por la pequeña, el resto se irá añadiendo más adelante. No sobre sus aventuras en las únicas vacaciones de su vida. Una vez, Mako se perdió nuevamente en el horizonte, pero ella detuvo todos sus intentos de continuar conociéndose. Luego vino al país con alguna misión diplomática, la llamó, se ofreció a reunirse, le preguntó cómo estaba, no conoció a nadie, se jactó de que el primogénito estaba esperando la boda. Ella solo lo felicitó por la boda y se negó a reunirse. No había nada que hacerle al hombre casado que estaba a su lado. No podía entender que necesitaba de ella un funcionario de tan alto rango, una modesta muchacha provinciana. ¿Cómo podría conseguirlo? ¿Quién después de tantos años todavía la recuerda? ¿Realmente tiene tal influencia sobre los hombres? Sveta continuó trabajando en el salón, ahorró dinero para un automóvil, estaba feliz y no soñaba con hacer ningún cambio en su vida personal. Estaba tan celosa de su matrimonio que no pudo mirar al hombre durante mucho tiempo. Ella era capaz de embellecer a las mujeres. De alguna manera, inconscientemente logró ocultar las deficiencias en su apariencia y resaltar las ventajas. Solo un par de caricias y una belleza que no se reconocía en el espejo se levantó de la silla. La niña no se olvidó de fotografiar a sus clientes. Por supuesto, con su permiso. Porque requerían fotos de antes y después. Y no todas las mujeres decidieron lucir sus rasgos. Después de maquillarse, todos acordaron tomar fotografías, pero ella las necesitaba para su portafolio, y sin fotografías ni maquillaje, no tenía sentido. Poco a poco fue recopilando un álbum de sus obras, y llegó el momento en que fue posible crear una página en Internet dedicada a su obra. No sabía mucho de informática, no tenía ni una sola red social. No había tiempo para que una chica hiciera esta mierda. Pero las chicas del salón aconsejaron que se lo hicieran saber. Crearán su propia página profesional, todos tienen páginas de este tipo. Publicarán sus fotos, conocerán las reacciones de la gente, de sus compañeros. No solo hay que presumir, también hay comunicación, puedes escuchar clases magistrales. Ella ya conoce tan bien su profesión que ella misma puede impartir estos talleres. En resumen, había llegado el momento de que Svetlana se dedicara a la informática. Ella hizo un buen trabajo. Resultó estar lejos de la aldea oscura, como una vez la llamó Semyon sin cesar. Ella absorbió todo sobre la marcha. Al principio, su página era muy modesta. Pero luego, habiendo encontrado el apoyo y la admiración de extraños, e incluso en un número tan grande, su naturaleza creativa decidió pasar al nivel profesional del diseño. Pero ella definitivamente no podrá hacer frente a esto. Y la mujer que vino a la casa de su señora de la limpieza escuchó al hijo de un genio de la informática. ¿Puedo pedirle ayuda? Tamara Petrovna, como llamaban a la señora de la limpieza, era una mujer bastante inteligente y sabia en edad de jubilación. Ella tenía suficiente para su pensión y su hijo tenía buenos ingresos. Pero ella no se quedó en casa. Entonces encontró un trabajo. No muy duro, a la fuerza, pero sí entre la gente. Y constantemente nuevo. Ella quedó muy impresionada. Ella accedió felizmente a hablar con su Vanechka, pensando que ayudaría a una chica tan hermosa a resolver su problema. A Tamara definitivamente le gustaba Sveta. Pensó en cómo podría conocer a su hijo Bobail. Si mamá no se pone un plato de comida delante de la nariz a tiempo. Y quiere merendar con sus nietos. Y en la casa habría ayuda de una mujer joven. ¿Qué sacar de esto? Ni limpiar la casa, ni comer, ni cocinar. Envíalo a la tienda, luego tráemelo todo,
y en 3 caros. Todo está solo. Las chicas del salón se rieron cuando este animalito empezó a molestarse porque la anciana. Y necesito ayuda. No se fijaba en su edad en absoluto, contagiaba su optimismo y amor a la vida a todos los que pasaban un minuto con ella. A Sveta le gustó categóricamente. Ojalá tuviera una madre así, pensó. Sí, ya era una adulta, una mujer de pie firmemente, pero a veces deseaba, cuando era niña, apoyarse en el hombro de alguien, abrazarla con más fuerza. Y simplemente siéntate un poco, respirando el olor nativo. Al día siguiente, después de la conversación, Tamara Petrovna le dio a Svetlana un folleto con un número de teléfono. Vanya dijo que deberías llamar. Él le ayudará con gusto, dijo. Simplemente no te molestes, todavía no tiene mucho trabajo, de lo contrario esperarás hasta el infinito. Por supuesto, Iván tendría tiempo de llamarla, cuando ella no habría aparecido. Para conocerlos más rápido, ya vio a la nuera de Svetlana. Sveta llamó a Iván por la tarde del mismo día. Ella misma no podía esperar a terminar su trabajo en la página de internet lo antes posible. Tomaron el teléfono de inmediato. ¿Hola? Sonó la voz masculina baja. Se presentó y le dijo en que necesitaba ayuda. No hay problema, dijo el joven. Para él, son un par de vacíos. Pero necesita acceso a su página. Tal vez, para que no diga la contraseña, deberíamos acercarnos a ella y hacer todo en su computadora portátil. Quedamos en ella el próximo fin de semana. Trabajaba en casa, él mismo era el dueño. Y la niña tiene un récord para una semana por delante. Necesitamos cubrir el tiempo para que él no tenga que ir a verla tan tarde. Llegó una semana después, el domingo. Svetlana imaginó a Iván como todos los malos, altos, delgados. Necesariamente en vasos y con un. Desde el primer vistazo quedó claro que estaba orgulloso de esa barba, estaba tan bien cuidada. Y ella seguía mucho su imagen, el corazón latía rápido. Azul, no azul, pero los ojos azules miraban la luz como si fuera inusual, con chispas. Puerta equivocada, pensó. Su corazón se separó de su mirada, rodó en algún lugar profundo, en algún lugar allí, derribando los restos del crimen femenino. ¿Y a quién acuden esas bellezas? Puedes enamorarte de él a primera vista. A ella realmente le gustaba. Tanto que se quedó de pie, mirando alrededor de sus ojos, sin decir una palabra. Él, comprendiendo, sonrió y preguntó con voz familiar. Svetlana, hola. Soy Iván. Bueno, muéstrame lo que no puedes hacer con tu página.